Hallo, mi nombre es Marcus de Marcus Language Academy y hoy me gustaría hablar sobre algo muy importante. Y yo como profesor me di cuenta que casi cada alumno tiene problemas con este tema. Hoy voy a hablar sobre los casos en alemán y también la declinación en los casos de los adjetivos. Pero antes que voy a empezar, por favor, recuerda que tengo cursos aquí en YouTube gratuito para principiantes. Entonces, si quieres, puedes echar un vistazo aquí en la esquina o en la descripción del vídeo. Pero ya vamos a empezar. Como he dicho que en alemán normalmente tenemos tres artículos diferentes, ¿no? Tenemos el artículo masculino, ¿no? Männlich. Tenemos el artículo sächlich, ¿no? Neutro. Tenemos el artículo femenino, weiblich, y los tres artículos tienen también un plural, ¿vale? Entonces tenemos estas opciones. Pero aquí no acaba la historia, porque tenemos también casos, die Fälle, ¿vale? Y en alemán tenemos 4 casos, ¿vale? El primer caso es el nominativo, ¿vale? El nominativo simplemente es el sujeto de la frase, ¿vale? Entonces, macht die Aktion, hace la acción, ¿vale? Ese es el nominativo. Y en mi curso siempre tiene el color verde. Después tenemos el acusativo, ¿no? Y es el objeto o complemento directo. Y es parte de la acción, Teil de acción, ¿vale? Lo tenemos aquí. Luego tenemos el dativo, ¿vale? Y es complemento indirecto. Y yo siempre explico así, el dativo es la persona que tiene el beneficio o el daño de la acción. Entonces el Nutzen oder Schaden de acción, ¿vale? El acusativo siempre tengo un azul y el dativo en naranja. Y tenemos un caso más, se llama genitiv, ¿no? Entonces este enseña posesión, ¿vale? Y aquí lo tengo en gris porque no es tan importante y en este vídeo no voy a hablar sobre el genitiv, pero es parte de la tabla, ¿vale? La idea es poner todo en una tabla que al final puedes imprimir esta tabla para saber todo sin problemas, ¿vale? Aquí tenemos algunas palabras, tenemos Mann, Ball, Sohn. Mann, Ball, Sohn, todos son masculinos, ¿vale? Todos son masculinos, tienen el artículo normalmente der. Aquí vamos a construir una frase donde tenemos un nominativo, un acusativo y un dativo, ¿vale? Y vamos a ver la siguiente manera. Yo te doy siempre un poco de tiempo para pensártelo, cómo sería la frase completa, ¿vale? Y luego te enseño. Si quieres, siempre puedes repetir el vídeo para practicarlo de nuevo, ¿vale? Aquí la situación es que el hombre da al hijo la pelota, ¿vale? ¿Y cómo sería ahora el artículo definido, bestimmter Artikel, ¿no? Para Mann, ¿ok? ¿Ya sabes? Der Mann, ¿ok? Porque es masculino y el nominativo se mantiene la forma der Mann, ¿vale? ¿Cómo sería el artículo para Ball en acusativo? Aquí. Den Ball. Aquí cambia del der a den. Entonces en masculino hay un cambio en acusativo, den Ball. Y para Sohn, ¿cómo sería el artículo? Dem Sohn. Der Mann gibt dem Sohn den Ball, ¿no? Entonces en el dativo tenemos el dem. Ok, vale. Este es para el artículo definido, bestimmter Artikel. ¿Cómo sería para el artículo indefinido? Perdona, y el genitivo sería des, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería todo para el artículo indefinido? ¿Vale? ¿Una idea? El primero sería ein Mann. Es interesante porque no lleva ninguna terminación, es simplemente ein, ¿vale? Entonces tenemos que recordar ein Mann. Para Ball, einen Ball. Aquí tenemos la misma terminación, la en del artículo definido den, ¿ok? Y luego tenemos para Sohn, einem Sohn, ¿no? La em, einem Sohn. Ok,
Y ahora, para complementar este, también se puede poner el posesivpronomen. En este caso me gustaría que me vas a poner: mi hombre da a mi hijo mi pelota. ¿Vale? ¿Cómo sería la frase así? Empezamos con man. Mein Mann. Y aquí interesante, el pronombre posesivo es casi lo mismo como el artículo indefinido, como el ein, ¿vale? Podemos poner ein o mein Mann. ¿Y cómo sería entonces el posesivo para Ball? Claro, meinen, ¿no? Tenemos la en, meinen Ball. Y para Sohn, tiene que ser meinem, ¿no? Mein Mann gibt meinem Sohn meinen Ball. Aquí lo tenemos para el artículo masculino, ¿vale? Esas son todas palabras que tienen un artículo masculino y en los casos hay estos cambios o no hay cambios, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo para todas las palabras que son neutros, sächlich, ¿no? Kind, Pferd, Brot, ¿no? Son neutros, ¿vale? ¿Cómo sería la frase con el artículo definido? Aquí, das Kind gibt dem Pferd das Brot. ¿Ok? Aquí, vamos a ver qué tenemos. Ok, obviamente en nominativo se mantiene el das, pero en neutro también se mantiene para acusativo el das, ¿vale? Entonces tenemos das y das. Al contrario, en el masculino hubo un cambio, ¿no? Porque en acusativo estaba en den. Y el dativo es como en masculino el dem, ¿vale? Entonces tenemos dem Pferd, ¿no? El caballo, ¿no? Entonces aquí tenemos das, dem. Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo para el artículo indefinido, un bestimmter Artikel. Ok. ¿Tienes una idea cómo sería la frase? Así es la frase. Ein Kind gibt einem Pferd ein Brot. Ok. El nominativo es ein, como antes, con el masculino, ¿no? No hay más terminación. Y se mantiene este para el acusativo, ¿vale? Porque es la regla aquí, se mantiene de esta forma. Y para el dativo vamos a añadir otra vez la em. Entonces tenemos einem, ¿vale? También como la K aquí, ¿no? Es como keinem o kein, significa ningún, ninguna, ¿no? Ok, vale. Y ahora, ¿cómo sería la frase con el posesivpronomen? ¿Una idea? Es muy fácil porque vamos a copiar del indefinido. Entonces, tenemos mein Kind gibt meinem Pferd mein Brot. Ok, muy bien. Ya tenemos. Ahora vamos a ver cuando tenemos el artículo femenino, ¿no? Todas las palabras Frau, Puppe, Tochter tienen el artículo femenino. Y ahora tenemos que complementar la frase con el artículo definido. ¿Cómo sería? Así. Die Frau gibt der Tochter die Puppe. En nominativo y en acusativo se mantiene die, ¿no? El artículo. Pero en dativo tenemos el der. Seguramente me preguntas por qué primero der Tochter y después die Puppe. En alemán es una regla, ¿vale? Cuando tenemos una frase así, primero vamos a poner el complemento indirecto y luego el complemento directo, ¿vale? Es algo y no hace falta poner ninguna preposición antes, como en español sería la mujer da a la hija, ¿no? Esta a no existe en alemán. Ok, siguiente paso, ¿cómo sería el artículo indefinido? Ok, aquí lo tenemos. Eine Frau gibt einer Tochter eine Puppe. Aquí es interesante porque en nominativo y en acusativo tenemos una e como terminación eine, ¿no? Pero en dativo aplicamos en la er porque la tuvimos también con der, ¿no? Entonces einer, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería para el posesivo? Ok, muy sencillo. Se repite las terminaciones meine Frau gibt meiner Tochter meine Puppe. Ok,
Aquí lo tenemos, pero tenemos también un plural, ¿vale? Ahora vamos a ver el plural. Eltern son padres, Kindern es el plural, ¿vale? Hijos y Sachen son cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la frase con el artículo definido? Aquí tenemos, die Eltern geben den Kindern die Sachen. En plural tenemos el nominativo en acusativo, die, pero en dativo, den. Y la palabra en plural normalmente se añade una n, ¿no? Todas las palabras que no terminan en n o s normalmente van a añadir una n. Por eso se dice den Kindern, ¿no? Con una n. Ahora no tenemos un artículo indefinido, pero podemos poner la frase ningunos padres dan a ningunos hijos ningunas cosas. ¿Okay? Suena un poco raro, pero estamos practicando. Ok, vamos a ver. Keine Eltern geben keinen Kindern keine Sachen, ¿no? Otra vez, para el nominativo acusativo tenemos la e, ¿no? Y para el dativo tenemos que poner la en porque en den también tenemos una en. Y como último, para aquí, ¿cómo sería el posesivo? El posesivo, claro, sería meine Eltern geben meinen Kindern meine Sachen, ¿no? Es como, como antes, la misma terminación. Vale. Es normalmente muy importante entender esta tabla así. Si estás un poco más avanzado, ¿no? También a veces tenemos un adjetivo con la palabra, ¿no? Aquí ves, tenemos der Mann gibt dem Sohn den Ball, pero también podemos decir una frase como el pequeño hombre da al pequeño hijo la pequeña pelota, ¿no? Vamos a poner un adjetivo. Y este tiene un poco una trampa en alemán, pero ahora te voy a explicar también con colores y después te queda muy claro, ¿vale? Vamos a poner la primera frase, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí, para Mann sería der kleine Mann. Aquí, klein es pequeño. Se va a poner una e, porque tenemos una declinación del adjetivo aquí, ¿no? La e se pone porque der es el artículo original, ¿vale? Porque sabemos man es masculino y tenemos el der, ¿no? Es todavía el artículo der. Por eso, la regla es, ponemos simplemente una e. ¿Cómo sería ahora para Ball? Aquí sería kleinen Ball, ¿no? Vamos a añadir una en. ¿Por qué vamos a añadir una en? Porque den no es el original como el nominativo, ¿no? Como der el nominativo, pero den aquí. Y si cambiamos el artículo, la regla dice que tenemos que poner la en. Por eso está también en marrón, ¿no? Cuando ponemos una tenemos el color violeta, ¿ok? Y para el dativo, ¿cómo sería aquí? Claro, kleinen, ¿no? También, porque dem hemos cambiado el artículo y tenemos que poner como declinación la en al adjetivo. Entonces, der kleine Mann gibt dem kleinen Sohn den kleinen Ball. Vale, seguimos. ¿Cómo sería ahora el artículo, el adjetivo cuando tenemos el artículo indefinido? Vamos a verlo. ¿Cómo sería la frase? La frase sería ein kleiner Mann gibt einem kleinen Sohn einen kleinen Ball. Ok. Ahora el acusativo y el dativo está bastante claro. Porque hemos cambiado el artículo, ¿no? Porque dimos einem o einen. Entonces, la regla dice tenemos que poner la en. Y ahora tú me dices, ya, Marcus, pero ein es el original aquí, ¿no? No hemos cambiado, ¿por qué se pone la er? Vale, buena pregunta. El tema es, ein no tiene ninguna terminación, entonces no tiene ninguna información dónde estamos. Entonces, la er del artículo der se va a poner ahora al adjetivo. Eso es un poco complicado, pero recuerda, cuando tú tienes ein, no tienes nada ahí, entonces se pone al adjetivo
Para el nominativo masculino kleiner, ¿no? Ein kleiner Mann gibt einem kleinen Sohn einen kleinen Ball. Y para el artículo posesivo, ¿cómo sería? A ver si lo sabes. Es así. Mein kleiner Mann gibt meinem kleinen Sohn meinen kleinen Ball. Se aplica la misma idea, porque mein no tiene ninguna información, ninguna terminación. Entonces tenemos que poner la ER aquí. Para el dativo, ¿no? Y acusativo está claro porque hemos cambiado. Tenemos la terminación, ponemos la EN. Ok. Pero a veces también existe la frase sin artículo. Podemos decir, pequeño hombre da al pequeño hijo pequeña pelota. Sin artículo, sin nada. Y aquí es un pelín más complicado porque no tenemos información en el artículo. Entonces se pone toda la información en el adjetivo. Interesante, ¿no? Entonces se dice, kleiner Mann gibt kleinem Sohn kleinen Ball. Entonces tenemos que poner todas las terminaciones, ¿no? En el adjetivo. Entonces para el nominativo la ER, para el dativo la EM y para el acusativo la EN. Entonces la frase queda así. Pero normalmente no hay muchos ejemplos cuando no usamos ningún artículo, ¿vale? Ok. Vamos ahora con el neutro, con el sächlich. ¿Cómo sería la frase aquí? ¿No? Recuerda, das es el original y tiene una información. Dem no es el original y das es el original. ¿Cómo sería la frase? Das kleine Kind gibt dem kleinen Pferd das kleine Brot. ¿No? Para el acusativo y nominativo tenemos el artículo das, entonces se pone simplemente la E, porque das es el original. Para el dativo cambiamos en dem y entonces ponemos la EN. Ok, ahora el artículo indefinido. Ok, ¿una idea? Vamos a ver. Ein kleines Kind gibt einem kleinen Pferd ein kleines Brot. Ok, aquí ein no tiene información, pero es neutro la palabra Kind. Y añadimos es al adjetivo, kleines Kind. Para el dativo es como un cambio y tenemos ya la terminación, entonces ponemos la EN. Y para el acusativo todavía es ein, entonces tenemos que poner kleines Brot. Ok, ein kleines Brot. Para el posesivo se repite la idea, entonces la frase es así. Mein kleines Kind gibt meinem kleinen Pferd mein kleines Brot. Ok, con la misma explicación como antes. Y cuando no tenemos artículo, ¿vale? No tenemos información y tenemos que poner toda la información al adjetivo. A ver si te sale esta frase. Vamos a ver cómo es la solución. Kleines Kind gibt kleinem Pferd kleines Brot. ¿No? Ponemos en nominativo y en acusativo la es, porque viene del das. Y en dativo ponemos kleinem Pferd porque viene del dem, ¿vale? Pero no lo tenemos en el artículo, tenemos que ponerlo en el adjetivo. Ok. Weiblich, el femenino. ¿Cómo sería la frase aquí? Tenemos die, ¿no? Aquí der, en dativo cambia, y die otra vez el original. Entonces la frase es: Die kleine Frau gibt der kleinen Tochter die kleine Puppe. ¿No? Otra vez, original, ya die tiene información, ponemos la E. Der cambia en el dativo, tenemos que poner la EN. Die original y ponemos la E. El artículo indefinido. Eine, einer, eine. Eine ya tiene información. Y, claro, eine kleine Frau gibt einer kleinen Tochter eine kleine Puppe. ¿No? Eine es el original con terminación, por eso nominativo y acusativo con la E. Y el dativo cambia y tenemos que poner la EN. Y copiamos este para el posesivo, entonces la frase queda: Meine kleine Frau gibt meiner kleinen Tochter meine kleine Puppe. ¿No? La misma explicación. Y cuando no tenemos artículo,
¿Cómo queda la frase? A ver, aquí lo tienes. Kleine Frau gibt kleiner Tochter kleine Puppe. ¿No? Para el nominativo tenemos que poner la E y acusativo también, pero en dativo tenemos que aplicar la ER. Por eso se dice kleine Tochter. Ok. Como último queda el plural. Y el plural, ¿no? Ahí hacemos un poco otra cosa. ¿Ves en la tabla? Aquí tenemos la violeta, aquí no hay nada violeta, ¿no? Entonces, aquí el plural hace un poco otra cosa. Y la frase se queda de la siguiente manera. Die kleinen Eltern geben den kleinen Kindern die kleinen Sachen. ¿Vale? Aquí obviamente es el original, pero en plural, recuerda, siempre con el artículo definido ponemos la EN, ¿vale? Al adjetivo. Siempre, ¿vale? Entonces normalmente es bastante sencillo. Y lo mismo se aplica cuando tenemos con keine, ¿vale? Ahí también ponemos siempre la EN al adjetivo. Keine kleinen Eltern geben keinen kleinen Kindern keine kleinen Sachen. Lo único, cuando no hay artículo, ahí tenemos que tener un pelín cuidado. Pero aquí, perdón, me he olvidado, aquí obviamente el posesivo sería también meine kleinen Eltern geben meinen kleinen Kindern meine kleinen Sachen. Y lo mismo, como antes que he dicho, que es un poco complicado, tiene trampa cuando no hay artículo, ¿vale? Y aquí vamos a poner la frase. Kleine Eltern, la E del die, geben kleinen Kindern, la EN del dativo, kleine Sachen, la E de die del acusativo, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Y muy bien, y esta sería la tabla. Dejo en la descripción aquí una foto de esta pantalla, ¿vale? Entonces puedes imprimirlo. Y muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, déjame un comentario para ver qué cosa te cuesta a ti, ¿vale? Y voy a hacer en el futuro más vídeos, entonces también me puedes decir qué cosas son complicados para ti y yo puedo hacer un vídeo. Y por favor, no olvides, ¿no? Que arriba en esta esquina encuentras mi curso aquí en YouTube para principiantes o abajo en la descripción. Deja un me gusta aquí y suscríbete a mi canal para no perder el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, vielen Dank und bis bald.